Lo que la mente del ser humano puede concebir y creer, lo puede lograr. ¿Te has detenido alguna vez a considerar el inmenso poder incrustado en esta frase? Suena a exageración, ¿no? ¿Cómo es posible que algo se materialice solo con creerle lo suficiente? Pero, ¿y si te dijera que este mismo principio es lo que separa lo común de lo extraordinario? A lo mejor hasta eres escéptico ahorita, pero para cuando termine este video vas a entender por qué actuar como un ganador es el primer paso crucial para de verdad volverte uno. La gente se pasa la vida entera esperando el momento perfecto para empezar. Se dicen a sí mismos, cuando tenga más lana me voy a vestir mejor, cuando me asciendan voy a hablar con más confianza, cuando la gente empiece a reconocerme, entonces sí voy a actuar como un ganador. Pero lo que Napoleon Hill descubrió es justo lo contrario. Solo empiezas a ganar cuando actúas como si ya hubieras ganado. Suena a locura, lo sé, pero es esta misma inversión de la lógica lo que transforma una mente común en una mente de millonario. La mayoría de la gente cree que necesita ver el resultado primero para poder creer. Pero los logros más grandes de la humanidad nacieron de la creencia antes que de la prueba, de la fe antes que de la evidencia. Hill solía decir que el éxito no es un destino, es un estado mental. Cuando actúas como un ganador, incluso sin evidencia externa, estás reprogramando tu mente para aceptar el éxito como parte de tu identidad. La ciencia lo confirma. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que el cerebro no diferencia entre lo que imaginas intensamente y lo que realmente vives. Cuando un atleta visualiza mentalmente un entrenamiento perfecto, se iluminan las mismas áreas cerebrales que se activan durante la práctica real. Esto significa que el cerebro no está reaccionando a la realidad, está reaccionando a la creencia. Y si el cerebro cree, el cuerpo responde. El comportamiento cambia, la postura cambia, la energía cambia, y el mundo responde a la nueva vibra que emites. Así fue precisamente como Napoleon Hill transformó su propia vida. En uno de sus periodos más desafiantes, cuando estaba bien endeudado e incluso desacreditado por su propia familia, se enfrentó a una elección. Podía esperar a que algo cambiara o podía empezar a actuar como si ya fuera el hombre que soñaba ser. Eligió el segundo camino. Empezó a vestirse más elegante, a hablar con confianza, a estudiar con diligencia y a actuar como si ya fuera un asesor de confianza para grandes líderes. Se levantaba temprano, organizaba su día con propósito y hablaba con personas importantes como si ya fuera parte de su círculo. Poco tiempo después, recibió una invitación oficial para trabajar con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Esto no fue una coincidencia. Fue la manifestación inevitable de una decisión interna. La mayoría de la gente, sin embargo, vive como si necesitara un permiso invisible para volverse grande. Esperan tener el saldo correcto en su cuenta de banco, el trabajo perfecto, la relación ideal, antes de finalmente actuar como alguien digno de respeto y éxito. Pero el secreto es lo contrario. Empiezas a atraer lo que deseas cuando ya te comportas como si fuera natural tenerlo. Es como si el universo mirara tu actitud y dijera, «Ah, ya entendí, está listo». El éxito no llega a quienes lo necesitan, llega a quienes están preparados. Y la preparación empieza cuando te comportas como si ya hubieras llegado. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. Cuando te enfrentas a un reto económico, ¿cómo reaccionas? ¿Con desesperación, miedo, con ganas de rendirte? ¿O con la actitud de alguien que sabe que lo va a superar y va a prosperar? Porque es precisamente esta diferencia de actitud la que define quién sube y quién se hunde. Cuando te mueves con confianza, aunque la lana todavía no esté en tu cuenta, mandas un mensaje claro a tu subconsciente.
Soy el tipo de persona que encuentra soluciones, no el tipo de persona que se rinde. Y el subconsciente cree, no juzga, no discute, simplemente ejecuta. Y lo más fascinante es que la ciencia también confirma esto. En un experimento famoso en la Universidad de Stanford, la gente que adoptó posturas de poder por solo 2 minutos, hombros hacia atrás, barbilla arriba, mirada firme, experimentó un aumento medible de testosterona y una reducción de cortisol, la hormona del estrés. Esto significa que el cuerpo literalmente cambia su química cuando actúas como alguien que ya ganó. La actitud precede a los resultados. Napoleon Hill creía que el éxito es un reflejo directo de la autoimagen que tienes. Si te ves pequeño, el mundo te trata pequeño. Si te ves grande, el mundo te reconoce como tal. Esto es lo que aplicó todos los días hasta que la propia realidad se dobló ante su convicción. No estaba fingiendo ser alguien que no era. Simplemente decidió despertar lo que ya existía dentro de él. Porque dentro de cada persona yace una versión magnífica, lista para manifestarse, esperando solo una cosa: tu permiso. Cuando eliges actuar como un ganador, no te estás mintiendo. Estás activando la parte más noble, auténtica y poderosa de tu esencia. Y es precisamente este estado del ser el que empieza a atraer a la gente correcta, las oportunidades correctas, las puertas correctas. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y lo que eres empieza con cómo decides actuar hoy. Napoleon Hill aprendió una de las lecciones más poderosas de toda su vida durante una conversación que cambiaría el curso de la historia. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos e influyentes de esa época, lo miró y le preguntó: ¿sabes exactamente qué quieres de la vida? Esa simple pregunta lo desarmó por completo. Hill se dio cuenta de que no podía responder. Quería éxito, sí, pero ¿qué significaba eso en realidad? ¿Cuánto éxito? ¿En qué área? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? Y fue en ese instante que entendió algo que la mayoría de la gente nunca descubre. El éxito se le escapa a quienes les falta claridad. Es sorprendente cómo la gran mayoría de la gente vive con metas tan vagas que sus propios cerebros no saben qué dirección tomar. Dicen: quiero ser feliz, quiero ser rico, quiero una vida mejor. Pero ¿qué es exactamente la felicidad? ¿Qué significa ser rico? ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué tipo de vida mejor estás buscando? Esta falta de definición es lo que mantiene a tanta gente estancada en el mismo lugar, viviendo años enteros en un ciclo de frustración y duda. El cerebro humano no se mueve hacia lo abstracto, requiere coordenadas claras. Y Hill entendió que la claridad es poder. Después de esa conversación con Carnegie, empezó un ejercicio que lo transformaría todo. Escribió, con detalles meticulosos, cómo sería su vida ideal. Describió el tipo de casa en la que viviría, el tipo de trabajo que haría, el impacto que deseaba generar, la gente que lo rodearía e incluso la cantidad precisa de dinero que deseaba ganar. No escribió como un soñador, escribió como alguien que forjaba un contrato con su propio destino. Y eso es precisamente lo que empezó a cambiar el curso de su vida, porque la claridad transforma el deseo en mandato. La neurociencia explica por qué pasa esto. Nuestro cerebro posee un sistema llamado RAS, el sistema de activación reticular. Filtra billones de piezas de información por segundo y elige a qué debes prestarle atención. Cuando defines con precisión lo que quieres, el RAS empieza a identificar, en medio del caos de la vida, todo lo conectado con tu meta. Es como si el universo ganara enfoque. Empiezas a ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero antes eran invisibles porque tu mente no sabía qué buscar.
Napoleon Hill solía decir que la mayoría de la gente falla no porque desee muy poco, sino porque sus deseos están confundidos. Se despiertan con una ambición, se acuestan con otra y se pasan la vida entera oscilando entre sueños y dudas. Y como el cerebro es literal, no actúa ante la incertidumbre. Es como intentar programar un GPS sin meterle un destino. Por más potente que sea el motor, si no le dices a dónde ir, no se moverá. Hill entendió esto y empezó a enseñar a la gente a definir metas específicas, casi palpables. Y lo más impactante es que esta claridad no solo cambia el enfoque mental, sino que altera por completo el comportamiento. Cuando sabes exactamente lo que quieres, empiezas a actuar diferente. La procrastinación disminuye, las decisiones se vuelven más rápidas y el cuerpo parece responder a una nueva dirección interna. Un ejemplo perfecto que ilustra esto es el de la atleta Wilma Rudolph. Nació prematura, contrajo polio en la niñez y los doctores le dijeron que nunca volvería a caminar. Pero todos los días se visualizaba no solo caminando, sino corriendo, compitiendo y ganando. No solo deseaba, definió lo que quería, ser la mujer más rápida del mundo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Se convirtió en campeona olímpica, rompiendo récords y probando que la claridad mental es más poderosa que cualquier diagnóstico. Él solía decir que un deseo vago es como la neblina, y la neblina nunca llevó a nadie a la cima de la montaña. Lo que te lleva a la cima es el mapa, y el mapa empieza cuando pones en papel lo que de verdad quieres. Por esta razón, Hill propuso un ejercicio sencillo pero transformador. Toma una hoja de papel y describe con el máximo detalle cómo sería tu día perfecto si todo fuera exactamente como lo deseas. ¿Dónde te despertarías? ¿A qué olería el ambiente? ¿Con quién tomarías café? ¿Cuánto dinero entraría a tu cuenta al final del mes? ¿Qué tipo de impacto estarías generando en el mundo? Y aquí está el secreto: escribe a mano. Estudios modernos de la Universidad de Princeton demuestran que el acto de escribir manualmente activa partes del cerebro ligadas a la memoria emocional y la concentración profunda. Cuando escribes lo que quieres, no solo estás registrando palabras, estás programando tu mente subconsciente para que actúe en pro de eso. Hill recomendaba leer esta descripción todas las noches antes de dormir por 30 días. Él solía decir que algo casi mágico empezaría a ocurrir. Surgirían oportunidades, aparecería la gente adecuada, las decisiones se volverían más fáciles. No por arte de magia, sino porque la mente finalmente estaría alineada con un propósito claro. La claridad no es un lujo espiritual, es una herramienta práctica para transformar. Y mientras más defines lo que quieres, más el universo empieza a colaborar. Hill afirmaba que la diferencia entre soñar y lograr es la misma que hay entre desear y decidir. Soñar es ligero, libre, fugaz. Decidir es firme, un compromiso, acción. Cuando decides con claridad lo que quieres, le mandas un mensaje directo a tu subconsciente. Esto es, no hay plan B. Y esta convicción es la que cambia todo, porque mientras la mayoría espera la motivación, los que tienen claridad tienen dirección, y la dirección genera movimiento. Cuando sabes a dónde quieres ir, el cómo empieza a revelarse en el camino. Napoleon Hill entendió esto desde temprano y por eso afirmaba que la mente no necesita esperanza, necesita propósito. Porque la esperanza te mantiene soñando, pero el propósito te hace levantarte, actuar y construir. Y ese es precisamente el primer paso para transformar lo invisible en realidad. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse al mismo tiempo. Se acaba el dinero, los amigos desaparecen, se cierran puertas y hasta la propia fe empieza a tambalearse. Es en este punto donde muchos se rinden,
creyendo que el universo conspira en su contra. Pero fue precisamente durante estos periodos oscuros que Napoleon Hill descubrió la fuerza más poderosa que un ser humano puede desarrollar: la resiliencia. Aprendió, a través de su propio dolor, que el éxito no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse una vez más que el número de veces que te caes. En una ocasión, Hill recibió 4 cartas de rechazo consecutivas de editoriales. Todas decían lo mismo: este tipo de filosofía no tiene mercado. Imagínate escuchar eso cuando crees que tienes algo capaz de cambiar la vida de las personas. Cualquiera se habría resignado, habría tirado la toalla. Pero él no. En lugar de desechar el manuscrito, lo reescribió con aún más pasión, como si millones de personas estuvieran esperando esas palabras. Y así fue. Años después, ese mismo contenido se convertiría en una de las obras más leídas en la historia del desarrollo personal. Piense y hágase rico. Fue en ese momento que se dio cuenta de que cada rechazo, cada obstáculo, cada aparente derrota era simplemente una prueba para medir la intensidad de su deseo. Hoy, la ciencia confirma lo que Hill ya sabía intuitivamente. El factor que más determina el éxito a largo plazo no es la inteligencia ni el talento, sino la resiliencia. Investigaciones de la Universidad de Pensilvania demuestran que las personas resilientes tienen menores niveles de estrés, una mayor capacidad de adaptación y una probabilidad mucho más alta de alcanzar sus metas. No porque sus vidas sean más fáciles, sino porque desarrollan la habilidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Entienden que el dolor no viene a destruirlos, sino a moldearlos. La resiliencia es lo que separa al soñador del realizador. Todos caen, todos fracasan, todos tienen días en que piensan en tirar la toalla, pero pocos eligen continuar. Y es en esta elección silenciosa, repetida todos los días, donde se construye la grandeza. Napoleon Hill creía que el fracaso es solo la forma en que la vida te prueba si realmente quieres lo que dices querer. Él solía decir que si te detienes a la primera caída, lo que querías era solo comodidad, no un propósito. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, empiezas a preguntar, ¿qué me está intentando enseñar esto? Es un simple cambio de perspectiva, pero lo cambia todo. El fracaso deja de ser un fin y se transforma en combustible. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en entrenamiento. Y mientras más creces a través del dolor, más inquebrantable te vuelves. Hay un estudio fascinante que refuerza esta idea. Psicólogos siguieron a personas que habían experimentado pérdidas significativas, quiebras, separaciones, enfermedades, y descubrieron que, años después, aquellos que habían interpretado su dolor como aprendizaje mostraban niveles más altos de felicidad y propósito que antes del trauma. La conclusión fue clara: el sufrimiento, cuando se entiende, no destruye, fortalece. Por lo tanto, cuando todo se desmorone, recuerda lo que Hill aprendió. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Lo que hoy parece el fin podría ser solo el proceso necesario para transformarte en la persona capaz de sostener el éxito que vendrá. Y ese es el punto central. El éxito no llega para probar tu felicidad, llega para probar tu estructura. Sin resiliencia podrías lograr, pero no mantendrás. Así que, si en este momento sientes que has perdido algo, si estás cansado, si el mundo te parece demasiado pesado, solo respira hondo y continúa. El silencio de la persistencia es más poderoso que el ruido de rendirse. Cada vez que eliges avanzar, incluso sin aplausos, incluso sin certeza, estás votando a favor de tu propio futuro. Hill creía que el universo recompensa a quienes siguen caminando incluso en la oscuridad.
porque tarde o temprano la luz reaparece, y cuando lo haga, te darás cuenta de que fueron precisamente las noches más largas las que te enseñaron a ver mejor. Napoleon Hill afirmaba que la fe es el punto de partida de todo logro. No fe religiosa, sino fe mental, emocional, la convicción absoluta de que lo que buscas ya es tuyo en potencial. Este es el puente invisible que conecta lo que imaginas con lo que vives. Y quizás por eso Hill afirmaba tan rotundamente que antes de que cualquier resultado aparezca en el mundo físico, debe existir como certeza dentro de ti. Todo lo que se ha creado, desde inventos, fortunas, empresas e incluso transformaciones personales, comenzó como una idea sostenida por la creencia inquebrantable de alguien. Pero aquí está el punto que pocos entienden. La fe no es algo que tienes por suerte, es algo que entrenas. El cerebro es una máquina que responde a la repetición y la emoción. Cuando afirmas algo con fuerza, emoción y consistencia, estás literalmente moldeando nuevas conexiones neuronales. Y cuando estas conexiones se fortalecen, la mente empieza a aceptar ese pensamiento como verdad. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse según lo que piensas repetidamente. Y esto es precisamente lo que Napoleon Hill practicó a lo largo de su vida, entrenar sus pensamientos hasta que se convirtieran en convicción. Vivió periodos de profunda incredulidad, fue criticado, llamado soñador, engañado por socios cercanos y casi perdió todo. Pero hubo algo que nunca perdió, la decisión de creer. Hill relató que en uno de sus momentos más oscuros, cuando no veía salida, una sola frase llegó a su mente y lo cambió todo. Si yo no creo ahora, nadie creerá por mí. Desde ese instante, decidió vivir como si el éxito ya estuviera garantizado, aunque el mundo dijera lo contrario. Y lo curioso es que, poco tiempo después, las circunstancias comenzaron a cambiar. No porque el universo se volviera de repente más favorable, sino porque él empezó a actuar de acuerdo con la imagen que llevaba dentro de sí mismo. Y así funciona para cualquiera. El mundo no cree en quienes esperan pruebas. El mundo cree en quienes transmiten certeza. Considera el ejemplo de Bill Russell, uno de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto. Incluso antes de ser reconocido como campeón, pisaba la cancha con la actitud de alguien que ya había ganado. Sus compañeros decían que su energía era diferente, casi magnética. Creía tan firmemente en su propia habilidad que su cuerpo simplemente seguía a su mente. Y fue esta confianza lo que lo llevó a convertirse en una leyenda. No esperó a que el título lo definiera. Él se definió antes del título. Napoleon Hill solía decir que la fe es el más grande de todos los catalizadores del pensamiento. Esto significa que no solo inspira, sino que multiplica la fuerza de todo lo que haces. Si actúas con duda, cada paso se vuelve pesado, cada obstáculo parece insuperable. Pero cuando actúas con fe, las mismas situaciones se convierten en escalones. Porque el enfoque cambia. Dejas de mirar el problema y empiezas a mirar el propósito. Y a donde va el enfoque, fluye la energía. La ciencia confirma esto de manera impresionante. Estudios de la Universidad de California demostraron que las personas que cultivan creencias positivas y afirmativas sobre sí mismas no solo toman mejores decisiones, sino que también tienen niveles más altos de dopamina, el neurotransmisor vinculado a la motivación y la acción. En otras palabras, creer que es posible literalmente cambia la química de tu cuerpo, poniéndote en movimiento. Pero hay algo que muchos confunden. Creer no es autoengañarse. Creer es decidir que incluso sin garantías, actuarás como si ya tuvieras el resultado. La diferencia es que el autoengaño paraliza, mientras que la fe despierta la acción. La fe auténtica no ignora la realidad, sino que la trasciende.
Mira los hechos, reconoce las dificultades y aún así dice, sigo adelante. Es una elección consciente alinear tu mente con lo que deseas manifestar. Imagínate cómo sería tu vida si, a partir de hoy, decidieras creer con todas tus fuerzas que lo que quieres ya está en movimiento. Imagínate hablar, caminar y actuar con esa energía. Es casi imposible que las cosas no empiecen a cambiar, porque cuando cambias internamente, todo el universo reorganiza las circunstancias externas para reflejar tu nueva vibración. Y de repente aparecen las personas adecuadas, se abren puertas y surgen oportunidades por casualidad. Pero no es casualidad, es correspondencia. Por lo tanto, practica el ejercicio de la fe todos los días. Al despertar, dite a ti mismo 3 verdades que quieres vivir. Dilas en voz alta, con emoción. Siente el sonido vibrando en tu pecho. Durante 21 días, repite sin falta. Notarás cambios bien sutiles. Tu voz se va a escuchar más firme. Tus decisiones serán más rápidas. Tus ideas más claras. Esto no es brujería ni nada de eso. Es la física de la mente. La fe es pura energía, y la energía se comunica incluso antes de las palabras. Como bien decía Napoleón Hill, la fe es el poder que convierte el pensamiento en realidad. Y esta es la verdad más sencilla, pero a la vez la que más se nos olvida. Lo que crees con todo tu corazón, eso es lo que le da forma a tu realidad. Y cuando decides creer con esa convicción, el éxito deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en una consecuencia totalmente natural. Porque la mente, el cuerpo y el universo entero obedecen un mismo orden, el que nace de la certeza. El verdadero secreto del éxito, según Napoleón Hill, no es que te quedes esperando las circunstancias perfectas, sino que actúes como si ya estuvieran aquí. Cuando vives con esta convicción, con fe, claridad, la actitud correcta y resiliencia, el mundo entero empieza a doblegarse ante tu certeza. El éxito deja de ser una apuesta al azar y se convierte en una consecuencia lógica. Y si este mensaje te llegó al alma, entonces ten por seguro que tu viaje apenas empieza. El siguiente video que va a aparecer en tu pantalla te va a llevar un escalón más arriba. Te va a abrir más la mente y te ayudará a ser un 1% mejor de lo que eres justo ahora. Te doy las gracias por haber llegado conmigo hasta aquí y nos vemos por allá en el siguiente video.